Buenas tardes, vamos a continuar con la parte 2 del eclecticismo arquitectónico del siglo XIX. Aquí vamos a hacer un intermedio para explicar, para entrar en el tema de la arquitectura, teniendo en cuenta de que estamos hablando del eclecticismo, ¿no es cierto? Eclecticismo historicista. En el mismo momento del desarrollo de la gran revolución industrial que está generando un gran cambio a nivel de construcción de los edificios y donde hay un gran cambio, como vimos en los programas, nuevos programas, salas de exposiciones, mercados, estaciones de trenes, hospitales, bancos, bibliotecas, teatro. El rubro teatros es muy importante. Bueno, todos estos, ¿no? Porque las estaciones de trenes también, las estaciones de trenes que eran, antiguamente era la puerta de entrada a la ciudad medieval, digamos, hoy se entra a través de las estaciones de trenes y ahí empieza a haber como un dilema, ¿no? De que las, las grandes construcciones que se hacen con hierro y vidrio, donde llegan los trenes, eh, que cómo, digamos, lo resuelven la parte, por ejemplo, de lo que es la parte de la fachada, por decirlo así. No es la fachada, ¿no? Pero eh, es como la entrada a la estación. Eso se sigue apelando a los modelos históricos. Ya lo vamos a ver más desarrollado. Ahora lo que quiero contarles un poco es que esta época compleja sigue predominando la visión histórica de la arquitectura. Por eso también se llama historicista. Es un periodo que digamos, que van a convivir lenguajes artísticos distintos, digamos, ¿no? Lo que se encuentra como solución a este dilema es ya no apostar al neoclásico o al neogótico, por ejemplo, sino que ya en un mismo edificio puede haber distintos estilos, en la misma ciudad, en fin. A esto entonces es una... ¿De qué forma podemos abordarla, ¿no? Entonces el término ecléctico precisamente da esa idea de componer una arquitectura a partir de estilos diferentes, de utilizar diferentes estilos históricos en función del uso del edificio. Eh, Escapa de esta etiqueta de lo ecléctico historicista, de lo académico, la reflexión de los arquitectos sobre su propia disciplina, porque también la época en que se están produciendo grandes avances en el campo de la tecnología. Ya vamos a ver después cómo en este campo empiezan a aparecer, digamos, nuevos temas bueno, producto de este gran cambio, ¿no? Que es la arquitectura del hierro. Pero nosotros estamos acá para desarrollar una parte que es de dónde surge, porque también se llama arquitectura academicista a esta época, de dónde surgen las academias, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de las academias? Las academias empiezan mucho tiempo antes, en el 1670, la monarquía crea la Real Academia de Pintura y Escultura, ¿no? Se celebraban exposiciones en un salón, el Salón Carré del Louvre, Salón Carré, como dice ahí, salón cuadrado, ¿no? Eh, digamos, fue un centro de atención original y el centro de estos salones fue la muestra de que eran los recién egresados, digamos, de la École de Beaux-Arts, o de Beaux-Arts, como se dice, creada por Mazarino en 1648. De ahí en adelante, desde 1650 aproximadamente, este salón influyó en la alta cultura francesa durante 200 años al menos, hasta finales del siglo XIX este que estamos viendo. Eh,
la exposición en el Salón de París era esencial para cualquier artista que pretendiera triunfar. La exposición en el salón era un símbolo del favor real. Pero esto se continúa después de la Revolución y ya vamos a ver que en la arquitectura, digamos, tienen una fuerza muy grande estas academias en instalar justamente la idea que la arquitectura pasaba por lo que se había hecho históricamente. Entonces era como un muestrario, ¿no? Eh, de de estilos que se usaban, y uno de los grandes protagonistas de esta academia fue Durand, ¿no? Con el École de Beaux-Arts, digamos, en este periodo, donde él, ya lo vimos en la clase anterior, cómo él crea como un método, ¿no? Un método para enseñar, de enseñanza de la arquitectura, ¿no? Y introduce también su propia visión con respecto a ese método, ¿no? Con los ejes, y toma conceptos, digamos, de la arquitectura de los tratados, ¿no? De los tratadistas, de Alberti, de todos los tratadistas que, desde el principal, pero muchos siglos anterior, que fue eh, Vitruvio, digamos, después vinieron grandes tratadistas que arrancaron con Alberti, eh, y siguieron con otros tratadistas. Bueno, la cultura entonces en París, en Francia, se manejaba a través de las academias, en todo lo que fuera arte, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas, los salones oficiales, ¿no? Eh, Todo esto, digamos, continuó, eh, siempre estos salones tenían un prestigio impresionante hasta que esta academia empezó a rechazar en esta época, sobre todo desde 1850 en adelante hasta fin de siglo, a pintores sobre todo que eran como rebeldes y que se llamaron los rechazados, digamos, ¿no? Los rechazaban, eh, las obras que no se ajustaban a los gustos tradicionales de la academia, ¿no? Eh, y entonces, porque estos favorecían, por ejemplo, temas conservadores, convencionales, como escenas históricas, mitológicas, alegóricas, retratos, representados en un estilo realista, digamos. Empieza a aparecer entonces obras que no se ajustaban a estos gustos, eh, y empezaron a rechazarlos, digamos, y esto condujo al declive del Salón de París en la década de 1880. Y vamos a ver que empiezan a aparecer pintores, como acá se lo llamó el Salón de los Rechazados. Empezaron a hacer, se organizaban exposiciones satélites en todo París durante la época que se hacía el salón oficial, ¿no? Estas exposiciones independientes solían presentar obras que habían sido rechazadas de la Académie Royale de Pintura y de Escultura, inspirado en eventos alternativos que tendrían una larga vida. Esto concluye, digamos, también con todo este avance de la revolución industrial, de los trenes, de la velocidad. Empezó a haber como, bueno, toda una concepción diferente de la vida, mientras que las academias y todo eso querían seguir siendo conservadores porque habían surgido de las monarquías, ¿no? Acá hay, por ejemplo, cómo surge el impresionismo, ¿no? Por una obra de Monet que se llamó Impresión, Sol Naciente. Después es una obra, esto es muy importante porque después todas estas vanguardias, se llamó las vanguardias artísticas ya del siglo XX, entrando en 1900, pero esto ya arrancó desde mucho tiempo antes, ¿no? Mire, la exhibición impresionista de 1874. Bueno, estos, eh, digamos, se los empezó a conocer como los impresionistas, y que, a diferencia de los rechazados, eh, mostró obras creadas y curadas por los propios impresionistas, es decir, ya no dependían de estos salones, los mismos pintores crearon todo esto. Esto es muy importante porque esto influye muchísimo en los arquitectos del movimiento moderno.
Bueno, este era un alto para explicar un poco cómo es el manejo de la cultura, porque Francia era el centro de la cultura de Europa en todo este momento. Si bien en Inglaterra estaba surgiendo, digamos, con mucha fuerza la revolución industrial, Francia seguía acaparando la atención por ser como el centro de la cultura de Europa, digamos, que ya hacía varios siglos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la arquitectura del hierro, ¿no? Entonces vamos a ver que está el contexto eh, político, económico de la revolución industrial, de lo que es el siglo XIX, ¿no? Durante este eclecticismo historicista. Hablamos de cómo era la cultura, cómo se manejaba la cultura y cómo apareció el tema de las academias para manejar el gusto y hasta el hacer, digamos, ¿no? de la arquitectura, que es lo que nos interesa a nosotros, en todo el arte en general, pero la arquitectura se manejaba desde la academia, de Beaux-Arts y otras academias importantes que había. Y paralelo a esto hay una arquitectura del hierro, ¿no? Que escapa de la etiqueta de lo ecléctico, es decir, no se lo puede encajonar porque es algo que no, como que no tiene estilo, que al contrario lo que había que hacer era taparlo, y taparlo ¿qué? Con historia, digamos, ¿no? Se tapaba con historia como vamos a ver en los ejemplos de aquí en adelante. Entonces vamos a concluir esta segunda parte y después ya vamos a entrar en la arquitectura del hierro y después en lo que va a ser ya el eclecticismo historicista, que sería como el lado más conservador, ¿no es cierto? Si todo lo que era la estructura del hierro era algo que era lo nuevo, digamos, pero lo nuevo que no se sabía cómo tratarlo, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan a aparecer dilemas si era arquitectura o ingeniería, si era creación o invención, una serie de dicotomías, digamos, que hacían que en esta época fuera así muy movida la cuestión, ¿no? Entonces, después ya vamos a este lado conservador, que sería cómo se maneja prácticamente la arquitectura, digamos, ¿no? Cómo se quiere poner aparte de lo que es todo las invenciones de la ingeniería, que vamos a ver después cómo se desarrolla. Bueno, concluye acá la segunda parte. Gracias.